Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana de domingo, aquí en Caxias del Sur, Brasil, una mañana un tanto opaca, con algo de lluvia, pero nada, todo bien, gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Y vamos a estar tratando hoy un día importante, sugerente, que ha estado llamando la atención internacional por un hecho que se suscitó, un hecho vandálico que se suscitó en París, en el Louvre, que fue el robo de todas estas joyas valiosísimas de colecciones que llevaban tiempo aquí en este lugar. Pero no vamos a estar tratando específicamente de este robo, sino de algunos otros robos que han sucedido anteriormente y que los cuales no conocemos mucho. Son robos de obras valiosas, pero de las cuales no tenemos muchas referencias. Entonces, ese es el tema que nos trae hoy. Y primeramente, antes de comenzar, es bueno saber que el arte es una extensión del individuo. El arte en todo momento ha sido la forma en que el hombre ha volcado su espiritualidad. Y cuando hablamos de arte, hablamos en el sentido más extenso de la palabra. Las artes visuales, las artes plásticas, la música, el teatro. Pero vamos a referirnos específicamente hoy a la pintura, la escultura, obras de arte eh, que tienen que ver específicamente con este contexto, ¿no?, de creación. Pues sí, el hombre ha tratado siempre de extender su espiritualidad, utilizando bien una nota musical, utilizando el pincel, el lápiz, utilizando también la talla de la piedra. Y vemos hoy, cuando observamos las pinturas rupestres de miles y miles de años atrás, cómo podemos leer entre líneas, por decirlo de alguna manera, la forma en que vivían aquellas personas, qué era lo que les llamaba la atención de su medio, cómo se expresaban esos pueblos. De ahí que la importancia del arte va más allá, sino la importancia del arte, cuando usted está delante de una obra de arte, está escudriñando la vida de un individuo, está escudriñando una época, está escudriñando tal vez un acontecimiento que puede ser real o puede ser ficticio, pero que le lleva a usted a trasladarse y a apreciar diversos factores que hacen que una obra trascienda en el tiempo. Por ejemplo, la originalidad de la obra, la técnica que se empleó, la maestría que usó el creador, el contexto en el cual surge la obra. Todos estos aspectos son importantes y otros a la hora de que una obra de arte tome cierto vuelo, ¿no?, como tal. Pero aún así, hay quienes han invertido mucho tiempo y mucho talento y al final su obra ha sido reconocida después de mucho tiempo. Le decía que aún así, teniendo en cuenta estos aspectos, detrás de ellos está el hombre, está el individuo, está el genio, está la persona que tal vez que desconoce hasta qué magnitud pueda tener lo que está creando. El hombre es importante, la forma en que el hombre ve el mundo, la forma y la dedicación que tú le puedas dar a lo que tú te dediques a hacer es muy, pero muy importante. Entonces, nada, vamos a ver cómo surgen los robos de arte. ¿Cuál es la referencia más antigua que tenemos? Bien, se cuenta que ya en la historia antigua, la Grecia antigua, siglo 6, 5 antes de Cristo, en Roma, en Grecia, ya se acostumbraba entre las guerras, los conflictos entre los pueblos de aquel tiempo, a saquear los templos, saquear las casas, las ciudades. Y siempre que se saquearan los templos, se llevaban algo, siempre se robaba algo que
Estaba ahí como un botín de guerra. Y así comienzan los robos, los primeros hurtos de obras de arte. Lo que perteneció tal vez a un señor o a una persona determinada en un templo, en un castillo, un palacio, aparecía después, muchos años después, en otro lugar, y era motivo, ¿no?, de estas guerras, de estos conflictos que envolvían dentro de sí y entre otras cosas el robo de obras de arte. Ahora, ya en la actualidad, el robo de obras de arte se hace por muchas razones. Algunas razones, por ejemplo, hay quienes roban arte fundamentalmente buscando una ganancia económica. Yo me robo un cuadro o planeamos llevando un cuadro y por supuesto eso trae detrás de sí una ganancia económica porque sabemos que ese cuadro tiene un valor, ha alcanzado un valor en el mercado y así suplimos nuestra necesidad y podemos vivir una vida holgada a expensas de una depredación como esa. Otras personas simplemente roban para guardar el arte. Hay quienes coleccionan arte y dicen, bueno, no lo hago yo, pero encomiendo el robo de una obra de arte y la cuelgo ahí en un cuarto donde tengo mi colección y vivo emocionado cada vez que contemplo que tengo dentro de mi colección esa obra de arte. Y otros lo hacen también por hacer canjes. Nos robamos una obra de arte de valor y entramos entonces con las autoridades, con ciertas personas, a hacer como una especie de negocio en aras de que la justicia no me impute un cargo o me rebaje una pena. O sea, lo utilizamos como una moneda de cambio. Esos son algunos de los factores por los cuales se puede robar el arte. Fundamentalmente es la obtención de ganancias, la intención de obtener un patrimonio lo más fácil posible, por decirlo de alguna manera, porque un robo de arte conlleva a veces cierto riesgo, cierta planificación, pero ese es el leitmotiv, creo que es fundamental del robo de arte. Ahora bien, vamos a analizar algunos robos que se dieron en la historia, a través de la historia, de los cuales no conocíamos muchos, pero vamos a hoy saber por lo menos algunos elementos de ello. El primero que tenemos es el robo de la Gioconda, precisamente en el Louvre en el 1911. La Gioconda, ustedes saben que es un cuadro que no es grande, es un cuadro que no es grande, tiene aproximadamente 70 por 50 centímetros, colgaba de la pared del Louvre y un empleado de allí, de apellido Perugia, dice que ese empleado, ese señor que trabajaba allí, en un momento determinado tomó el cuadro, lo escondió entre su ropa y lo sacó del museo. La ropa de las personas que trabajan como empleados generalmente suele ser unas batas para no entrar en ese contacto directo con las obras, se usan guantes, etc. No sabemos los detalles, pero dicen que bueno, este señor Perugia se roba el cuadro y lo tiene por cerca de 2 o 3 años escondido en un lugar determinado, con la finalidad de en un momento venderlo. Ahora, debemos conocer que la Gioconda fue un encargo que se le hizo a Da Vinci. Un señor llamado Francisco de Giocondo, que se había casado con una muchacha de nombre Lisa, le pide que le haga un cuadro de una dama bonita, etcétera. Tal parece que quería reflejar, no sé, o hacerle un regalo a su esposa. El caso es que Leonardo toma el encargo, realiza la obra y pasa el tiempo y Leonardo nunca entregó esa obra. Los Giocondos nunca recibieron el cuadro que habían encargado. De ahí vienen los nombres que se le da, la Gioconda o la Mona Lisa. O sea, por el apellido de este señor, que por supuesto lo heredaba la esposa.
y el nombre, o sea, Lisa, Gioconda o Mona Lisa, por ahí viene. Entonces, nada, el cuadro se pierde y aparece en el 1913. Aparece el cuadro y se reintegra nuevamente al museo y allí eh, apareció un poco como que deteriorado. Dicen que Leonardo iba con el cuadro a todos lados. Saben que Leonardo da Vinci era un hombre de una vida muy agitada, un creador, un inventor, pintor, artista, de todo. Y dicen que él cada vez que se movía de un lugar a otro, que iba a residir de un lugar a otro, se llevaba sus piezas, sus obras, y ahí la Gioconda siempre viajó, o sea, lo que fuera la Gioconda después siempre viajó con él, hasta que el rey Francisco I de Francia lo compró. Lo compró y después pasó ya al Louvre, donde hace 200 años que está allí, con su mirada suspicaz mirando a todos aquellos millares de gente que van a verla y con su sonrisa enigmática, como dicen muchos, sonriéndose cuando pasa delante de ella o la ves en una página de un libro especializado en una fotografía. El caso es que la Gioconda el robo de la Gioconda en su momento fue un escándalo. Por supuesto, se habían llevado algo que estaba en el Louvre. Lo que está en el Louvre todo es valorado como de gran valor. Pero bueno, aparece en el 1913 y se devuelve al Louvre. Y después de que fue adquirida por este rey francés. Entonces, nada, ahora sí estaba bajo estrictas medidas de seguridad con los medios técnicos más modernos, porque los que roban arte van con el tiempo, no se quedan atrás. Y entonces ahí está. Quien quiera verla puede visitar el Louvre, o si no, simplemente consultar un libro de arte y va a ver allí esta magnífica obra. Otra obra que fue robada en un tiempo determinado fue una pintura de Van Gogh. Todos conocemos a Van Gogh como un hombre un poco no controvertido, sino con ciertas carencias afectivas, emocionales y con cierto desajuste en por momentos, ¿no? En su actuar. Pero era un hombre que intentó ser pastor evangélico, no lo fue. Buscaba la forma de expresar su espiritualidad de una u otra manera y se volcó a la pintura. Se volcó a la pintura. Su hermano Teo lo ayudó mucho económicamente para que él pudiese hacer todo lo que hizo. Incluso trató de venderle uno que otro dibujo, una que otra pintura. Y si leemos el libro Cartas a Teo nos damos cuenta de la visión que tenía como hombre creador, como artista, y a la vez la carencia emocional y los problemas no tan afectivos y psicológicos que tenía este hombre. Como quiera que sea, Van Gogh desarrolló toda una obra vasta que se cuenta hoy en muchos museos y muchas de ellas valoradas en millones y millones de dólares. Ahora, la Rectoría de 9 en Primavera, que fue creada en 1884 por Van Gogh, es robada del lugar donde estaba. Estaba en una galería y simplemente el ladrón rompió el cristal, entró, descolgó la obra y se la llevó. Así estuvo perdida la obra hasta 2000, se fue robada en el 2020 y años después aparece cuando este hombre trata de hacer como un negocio con la obra y es descubierto, porque por supuesto las autoridades se ponen siempre en alerta cuando suceden estas cosas. Es descubierto y regresa la obra a su lugar. Y pues se expone posteriormente en el 2026, si mal no recuerdo, en Rotterdam, Holanda. Por segunda vez fue robada en el 2020 y se expone después en el 2026.
Se cuenta que era una obra con la cual Van Gogh sentía cierta afinidad porque representaba parte de su vida. Él había estado viviendo por 2 años con sus padres en la rectoría de Nuemen, y más que la significación que como obra podamos darle, la valoración que podamos hacer de ella, para Van Gogh significaba un pedazo, una parte de su existencia. Pero bien, se logra recoger la obra, se logra tomar la obra y devolverla nuevamente a la vista de todo aquel que la quiera observar. Como punto importante es que la coloración, la paleta que utilizó Van Gogh para esta obra no tiene nada que ver con esta paleta colorida que conocemos nosotros. Era una paleta más bien de colores más opacos, de colores más grises. Y la obra que conocemos generalmente de Van Gogh en estos tiempos es una paleta colorida, de mucha luz y de mucha carga emocional y plástica. Y vamos ahora a otra obra que también importante, y se trata de la Natividad de Caravaggio. Pues entonces hablábamos de Caravaggio, de la obra La Natividad, que en 1969 fue adoptada de la parroquia de San Lorenzo. Se cuenta que en una noche lluviosa, los cacos, los ladrones, penetran en la parroquia y descuelgan la obra. Y se la llevan, una obra que no era pequeña, una obra de 2 metros y un poco y 1 y tantos centímetros. Es decir, era una obra que no era pequeña. Se roban la Natividad y la llevan al extranjero. Ahora, antes de sacarla, dicen que la cortan en pedazos para venderla por pedazos en el extranjero. Es decir, esta obra es robada en 1969. Los ladrones no ni la esconden ni la tienen mucho tiempo, no. Ellos dicen, bueno, si cortamos esta obra en pedazos, cada pedazo tiene un valor y nos hacemos entonces de un dinero. Como ustedes ven, aquí existe, cuando uno hace esto con una obra de arte o escucha que se hace una cosa semejante, verdaderamente usted está cometiendo uno de los saltos más viles que se pueden realizar con el arte. O sea, romper en pedazos una obra para obtener una ganancia económica y hacerlo de esta manera. Y eso sucedió con la obra de Caravaggio, La Natividad. Fue llevada al extranjero, se dice que se cortó entre 6 y 8 pedazos con la intención de venderlo. Ahora, lo que sí sucede aquí que no, lo que vimos anteriormente, las obras fueron recuperadas. En el caso de la obra de Caravaggio, no se recuperó la obra. Nunca se supo dónde fueron a parar los pedazos. Por lo menos hasta ahora no se sabe. Nunca se supo qué sucedió con esta obra. Y en el lugar, ahora en la parroquia, existe una reproducción digital con las mismas dimensiones y que trata, ¿no?, de ilustrarle a los que visitan ahí cómo era la obra real, la Natividad de Caravaggio. Pero lógicamente dista mucho de el original, no simplemente porque no tenga algún valor. La obra puede tener un valor como creación digital, pero no, ahí se pierde todo, se pierde la historia, se pierde el momento del creador, se pierde la habilidad, se pierden muchos elementos que uno valora a la hora de tener en cuenta una pintura. Desgraciadamente no se recuperó y actualmente se dice que tiene un valor de 20 millones de dólares si apareciese la obra. Desgraciadamente no fue así y esta obra se ha perdido en el tiempo. Puede ser que esté en la
colección de algún que otro o algunos coleccionistas privados, puede que se le haya jugado la mala jugada de que se hayan extraviado, perdidos, y hayan terminado tal vez en el lugar menos apropiado. Como quiera que sea, es una pérdida irreparable. Y si están en manos de alguien, puede que en un futuro aparezcan, como han aparecido muchas de las tantas que hay como obras desaparecidas. Puede que en un futuro aparezca y le devuelvan entonces a la humanidad una obra tan valiosa como la de este hombre, como la de este creador, que fue la Natividad. Otra obra robada que a mí me gusta mucho la forma en que fue creada en lo personal y lo que representa y el estilo del autor es El grito de Munch, de Edvard Munch. Ese hombre deformado con las manos a los lados, como tratando de taparse los oídos o de cubrirse el rostro, y que avanza hacia ti desesperado, utilizando una pincelada y unos colores que van a tono con lo que quiere representar. El grito de Munch, una obra muy famosa, de la cual se han hecho muchas versiones, muchas apropiaciones, como se dice, de la cual también se han hecho caricaturas, se han hecho dibujos humorísticos, pero bien reconocida en el mundo del arte. Ahora, el grito de Munch fue robada en 1994 de una galería de Oslo, la Galería Nacional de Oslo, cuando estaban ocurriendo los Juegos Olímpicos de Invierno. O sea, los que fueron a robar aprovecharon un momento importante. Toda la población, todas las autoridades estaban volcadas en controlar o ver o participar en estos Juegos Olímpicos, y irrumpen dentro del local, de la galería, y se llevan el grito, la obra de Edvard Munch, el grito. Entonces, es robada una primera vez, pero también se recupera y es robada otra por segunda vez del Museo Munch de Oslo. Esta vez no estaba en esta galería, sino que estaba en el Museo Munch de Oslo. Y los ladrones entran en la noche, dos ladrones. Y no, esta no fueron los ladrones. En el caso de la segunda oportunidad que se roban la obra, los ladrones se mezclan entre la muchedumbre. Fíjense cómo a veces actúan estas personas. ¿Quién va a pensar que entre la muchedumbre tú puedas ejecutar un robo? Ellos se mezclan entre la gente, cazan el momento oportuno y se llevan la obra. Estos dos hombres. Entonces, junto al grito, se llevan a una Madonna. Es decir, para que el grito, el hombre, el grito, la persona que aparece en el grito no estuviera solo. Vamos a acompañarte con una dama, una bella dama. Y se roban también una Madonna también de Munch, un cuadro de Munch. Y salen de la galería o del museo con sus dos obras. Al final se recuperaron en el 2006 las obras. Se recuperaron en el 2006 y bueno, se restablecen a sus lugares donde estaban. Gracias a Dios, todo salió bien en este caso. Pero debemos conocer que Munch realizó varias versiones del grito entre 1893 y 1910. Existen varias versiones. Una versión está en el Museo Munch de Noruega, dos versiones en el Museo Munch, una en el Museo de Arte de Noruega, y una versión que no es propiedad del gobierno de Noruega, se vendió por la cantidad de 100 millones de dólares. Es decir, que Munch no solamente gritó una vez,
sino que hizo el personaje gritar varias veces. Hizo varias versiones y de esta manera que les dije, están distribuidas. Bien, en diferentes galerías, en diferentes museos. Una que no pertenecía al gobierno, al Estado, el propietario, la persona que la tenía, o la vendió en esa cantidad pirrica de 100 millones de dólares. Es decir, que el grito sonó ese día en la casa de subastas. Otra obra que robada fue un retablo. La oración del Cordero Místico se llama, de Van Eyck, un pintor del siglo XV, o sea, del Renacimiento. Era un retablo compuesto por una obra central, una pieza central, y alrededor de ella giraban otras obras. O sea, era como un políptico, o sea, varias obras alrededor de una obra central. El tema era el mismo tema. Pero bueno, por supuesto, cada cuadro representaba escenas diversas. Este retablo de oraciones robadas fue confeccionado en 1432 y en 1994 sufre el primer robo. Se tuvo varias etapas, ¿no? Primero, varios robos. Uno fue en 1794 por las tropas napoleónicas. Se cuenta que cuando las tropas napoleónicas vieron el retablo, se llevan la pieza central para el Louvre, para exponerla en el Louvre. Dejan las otras, les interesó a la central, la pieza del centro de la obra, y se la llevan para exponerla en el Louvre. Ese fue el primer robo de parte de esta obra, porque no fue la obra en su conjunto, aunque sí un elemento fundamental de ella. Ahora, en 1816 varias tablas fueron robadas. Se cuenta que, y está envuelto en ciertas circunstancias extrañas, sin conocer, con dudas, con incógnitas, varias tablas fueron robadas y fueron propuestas, o sea, vendidas a personas, bueno, que se dedicaban a comprar arte. En 1934 se roban dos tablas. Dos tablas, o sea, cada vez que sucedió un robo, siempre se trataba de localizar la obra y devolverla a su lugar. Y en este caso vemos la variedad en el tiempo. O sea, no es que tú te robes una hoy y la otra el año que viene, no. Había un espacio de tiempo en que se recuperaban estas obras. Entonces, en 1916 se roban varias tablas y en 1934 se roban dos más. Parece que ya estaban completas, pero bueno, se llevan dos tablas de este políptico, la oración del Cordero Místico de Van Eyck, y de ellas aparece una, solamente una apareció. La otra no ha aparecido. Si mal no recuerdo, creo que la otra representaba a San Juan Bautista, pero no ha aparecido. En su lugar lo que hay ahora es una reproducción. Y finalmente ocurre otro robo de esta misma obra en el 1942. Todos sabemos lo que aconteció en 1942, en la Segunda Guerra Mundial, y que hubo personas inescrupulosas pertenecientes a ese gobierno que hizo tantas cosas desagradables. Y entre las cosas que hicieron fue robar obras de arte. Coger obras de arte y esconderlas, porque sabían el valor que tenían, además porque a algunos les gustaba. Y como ellos eran los que pretendían ser los dueños del mundo, bueno, todo lo que me gustara, lo guardo, hago negocio. Y robaron obras de arte de todo tipo, no solamente pinturas, de todo tipo. Pero bueno, en el caso que estamos hablando, en 1942,
estas personas se apropian de este retablo y lo esconden en una mina, como escondieron muchas obras. Y por supuesto la estancia de esta obra en la mina hizo que se deteriorase un tanto. Cuando ya a finales de la Segunda Guerra Mundial entran los aliados, hay una brigada militar que se dedicaba a rescatar estas obras que habían sido sustraídas y habían sido escondidas en muchos lugares por estas personas. Y rescatan el retablo del Cordero Místico, el cual vuelve a ocupar un espacio dentro del arte mundial, pero siempre con esta obra que nunca se recuperó, con esta parte de la obra que nunca se recuperó, que en su lugar sigue habiendo una copia. Vemos como una misma obra fue hurtada varias veces y de diferentes maneras. Primero el retablo central, después 6 tablas, después 2 tablas más y al final el retablo completo. Pero gracias a Dios se recupera, gracias a la labor de esta brigada militar que se dedicaba a eso. Y tenemos la obra de este hombre, este gran creador del Renacimiento, presta para que podamos observarla, contemplarla y deleitarnos en todo lo que ella nos puede transmitir. Y tenemos este robo que es el penúltimo, ya después viene otro que es sui generis, muy sui generis porque es muy diferente en varios aspectos. Pero tenemos este otro que ocurre en el 2015, que fue el hurto de 5 cuadros del pintor irlandés Francis Bacon. Eran cuadros, retratos que él había regalado a un amigo y el amigo los tenía colgados en la pared de su casa. Y se dice que una persona que tenía que ver con ventas de arte, etcétera, más 2 o 3 personas más y un chofer de Uber se ponen de acuerdo, entran a la casa y se llevan los 5 cuadros valorados en 30 millones de euros. Uno aparece en el 2017. Gracias a Dios, en el 2017 aparece un cuadro. Mejor dicho, 3 en el 2017 y 1 en el 2024. Aparecen 3 cuadros en el 2017 y 1 en el 2024. El quinto nunca apareció. El quinto sigue siendo una de esas obras que debe estar guardada en una colección particular, esperando ser recuperada. Y entonces fue un robo que al final tuvo un final no desagradable del todo, porque se recuperan los cuadros, pero que queda como ese sabor, ¿no? Como esa deuda por recuperar este quinto cuadro de Francis Bacon, pintor irlandés. Y por último, ya lo que les estaba anunciando antes de comenzar a hablar de estos pintores, es el robo de algo que pudiéramos considerarlo una obra de arte y que se le otorgó a una persona por haber hecho lo que consideró esa organización como una obra de arte. Y se trata del robo del premio Nobel que se le confirió a Ernest Hemingway por la obra El viejo y el mar. Todos sabemos que Ernest Hemingway desarrolló toda una actividad periodística, fue corresponsal en la guerra, un escritor de muchas obras, pero que radicó buena parte de su vida en Cuba, en la ciudad de La Habana, en el pueblo de San Francisco de Paula.
que me es muy afín. Ahí pasamos nosotros nuestra primera juventud, la secundaria. Y sabíamos ahí, la finca El Vigía era muy conocida. Íbamos allí y entrábamos a ver. Los Hemingway tenía su yate, el museo que hay allí de él, su casa, que es una casa grande y muy bonita, su mansión. Y Ernest Hemingway vivió en esa mansión, en la finca El Vigía, en San Francisco de Paula, durante mucho tiempo y se dedicaba a pescar, a la pesca de la aguja. Y escribió esta obra, El viejo y el mar, y por ella recibe el premio Nobel. ¿Qué hizo Hemingway? Que era devoto de una deidad, de una virgen. Entrega este premio, tanto el certificado como la medalla, a los sacerdotes de este lugar, ¿no? Que es un lugar religioso, una iglesia en Santiago de Cuba, concurrida por muchas personas durante todo el año, muy reconocida en el país, y él era devoto de esa santa. Entonces va allí, entrega el premio Nobel, entrega la medalla para que se expusiese, lo regala. Y los sacerdotes hacen una urna y ponen la medalla de oro del premio Nobel de Ernest Hemingway. En cierto momento de la historia desaparece la medalla. Desaparece la medalla de Hemingway. Ya enseguida los sacerdotes llaman a las autoridades, se han robado la medalla de Hemingway, rompieron la urna de cristal y se lleva la medalla. Entonces nada, las autoridades se ponen en función de esto. Como era un pueblo que sí, Santiago es un lugar grande, pero bueno, se conocen las personas, son pueblos más bien de campo, de lugares que todo el mundo prácticamente te conoce de una u otra manera, donde el movimiento no es igual como en una capital, por ejemplo La Habana, otra capital del mundo. Y las autoridades hacen como un trabajo, ¿no? Para tratar de impedir de que saliese la medalla de ese lugar. Conjuntamente con las autoridades, la misma población que era devota de este lugar, que participaba en sus actividades religiosas en este lugar, estaba en desacuerdo, descontenta por esta acción. Y entonces la acción de las autoridades más la presión de la misma gente, su desacuerdo, su descontento, y reconociendo los autores lo que habían hecho, entregan la medalla de forma anónima. Es decir, van a un sacerdote de forma anónima, le entregan la medalla y devuelven esta obra, por llamarlo así, de este hombre tan prolífico en la literatura mundial, la devuelven a su lugar de origen. Por supuesto, ya después que acontece esto, los sacerdotes, los monjes, dijeron, no podemos ponerla ahí, vamos a sacarla cada cierto tiempo, la ponemos allí para que las personas la vean, para que conozcan del premio Nobel, de la actitud de este escritor norteamericano hacia la persona que reverenciaba, la santa que reverenciaba. Pero vamos a tener, por supuesto, medidas de seguridad mucho más precisas, mucho más fuertes con ella. Y se devuelve el premio Nobel para que todos ahí que vayan la contemplen. Entonces, nada, mis hermanos, en 1954 Hemingway obtiene este premio, lo entrega, es robado, y la misma presión popular, la misma presión de las autoridades hace que se devuelva y no salga del círculo en el cual se había robado. Por supuesto, la intención era ¿cuál? Económica. Se vendía como un objeto histórico
puede que no creo que se vendiese como un objeto histórico. Para mí, en lo personal, creo que más bien se iba a vender como algo basado en oro, algo. Era una pieza de oro que tenía su valor. Bien, mis hermanos, hemos visto aquí varios robos suscitados a través de la historia, en años diferentes, en periodos diferentes, en lugares diferentes y con características peculiares. Y nos damos cuenta de cómo el hombre no solo es un depredador de la naturaleza, ni un depredador del propio ser humano, es un depredador de la historia, es un depredador del arte, es un depredador de aquellos que nos legaron, personas que invirtieron su tiempo, sus recursos, su conocimiento, su espiritualidad en dejarnos las obras de arte que hoy podemos contemplar en el mundo entero, en el mundo entero. Contrario a todas estas situaciones que se dan de personas inescrupulosas, hay un grupo de personas que aún hoy trabajan todos los días incansablemente por recuperar estas obras que estuvimos hablando que no han aparecido. Y muchas otras, miles, que no han aparecido, pero que se sabe que en algún circuito, en algún lugar, tiene que estar. Y por eso también agradecer a todas estas personas que dedican tiempo a buscar este patrimonio que no es de uno ni de dos, es un patrimonio universal. Espero que el video les haya gustado. Próximamente estaremos con otro video acerca de arte, con otro tema sugerente, otro tema que a usted le apasione. Y le deseamos un feliz día y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.